Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y el protagonista de esta videoprueba en autoocasión de hoy es el Toyota Corolla, concretamente la versión GR Sport, que tiene como punto de partida la motorización H180 de 184 caballos, 180 caballos básicamente. Es un compacto muy interesante. El Corolla arranca en el entorno de los 24.000 euros, un precio bastante bueno teniendo en cuenta la situación de los precios actualmente de los coches, y esta unidad, el GR Sport, se nos va hasta los 30.000 euros aproximadamente. No es un mal precio para lo que nos ofrece a cambio. Tenemos etiqueta eco, un coche con unas buenas prestaciones y este acabado GR Sport con un equipamiento muy completo y una estética bastante pintona. Así que venga, vamos a ver qué nos da este coche por este dinero. El acabado GR es básicamente un tope de gama y con un toque pues algo picante, por eso utiliza las siglas de Gazoo Racing. Lo que tenemos es básicamente eso, un frontal mucho más agresivo, con una entrada de aire mucho más deportiva, un faldón algo más bajo, además con este acabado en aluminio, y los marcos de los antinieblas en negro, igual que esta moldura de aquí. Los faros son full LED, tiene asistente luz de carretera, el funcionamiento del asistente no es muy correcto, pero la luz no está nada mal. En la vista lateral de este Toyota GR Sport Corolla lo que tenemos es una imagen, pues eso, muy deportiva, gracias a detalles como por ejemplo las taloneras con esa franja negra o el techo en dos colores que hacen que el coche parezca más bajo todavía, ¿de acuerdo? Llamativas también las llantas de 18 pulgadas y calzadas con neumáticos 225/40, un perfil muy bajito que hace que nos queden muy expuestas a los roces contra los bordillos en las aceras. La verdad es que por el tamaño de los discos de freno no necesitaríamos una llanta más grande que una 17, y con 180 caballos este coche con un neumático de una llanta de 17 pulgadas y un poquito más de balón iría sobradamente bien. Aún así, la verdad es que me ha sorprendido porque el confort no se ve muy resentido. Tiene unas suspensiones que copian muy bien el terreno y son suficientemente confortables. Como siempre, los acabados y ajustes de la carrocería son muy buenos y la verdad es que este Corolla llama la atención y es bastante atractivo. También me gusta el detalle de la pintura en dos colores, aparte de que porque hacen que el coche parezca más bajo, porque en la vista lateral hace que los retrovisores prácticamente desaparezcan. Desde que llegó esta generación del Toyota Corolla al mercado siempre ha llamado la atención. La verdad es que tiene una estética muy llamativa y bastante deportiva, gracias principalmente a la forma en la que se abultan los pasos de rueda traseros. En la vista trasera lo han tenido fácil para darle un toque más deportivo con este difusor inferior y estas falsas tomas de aire. Por supuesto, no pueden faltar los logos de GR Sport. En cuanto al acceso al maletero, bueno, pues tenemos un portón que no es demasiado grande y me deja un acceso, como veis, un poquito estrecho a un maletero que cubica alrededor de los 360 litros. Es más pequeño, por ejemplo, que el de un Volkswagen Golf, que está en el entorno de los 380. Pero bueno, entre 350 y 400 litros es el estándar dentro de esta categoría. Llamativo, en el portón se han ahorrado la pieza de plástico que suele cubrir el marco de la luneta y lo que han hecho es simplemente pegarle un vinilo que tiene el tacto parecido al del plástico. No me gustan tampoco los tiradores de la bandeja trasera, que son bastante endebles. Después, cuando abatamos los asientos, los vais a ver en detalle. Aquí tenéis más en primer plano el maletero, como veis tiene unas formas muy cúbicas. Esta cuerdecita de aquí nos va a servir para enganchar la tablilla mientras estemos utilizando el kit antipinchazos. Por cierto, te recuerdo que tenemos un vídeo de cómo se utiliza el kit de reparación de pinchazos. Y la batería de servicio de 12 voltios que va ubicada en el maletero para equilibrar los pesos. Debido a esta batería y al espacio que ocupan también las baterías y el depósito de combustible, no tenemos espacio para una rueda de repuesto, ni siquiera de emergencia. Si necesitamos abatir los asientos, retiramos la bandeja, soltando estas cuerdas y tirando de ella hacia arriba, y los asientos se abaten liberando los bloqueos y, como veis, van a dejar
un suelo prácticamente plano, aunque eso sí, como veis, el umbral de carga del Corolla es bastante alto. Aquí tenéis lo que os comentaba, que se han ahorrado el montar una pieza de plástico aquí. Esto es directo, esta sí que es de la pieza de plástico que cubre el mecanismo de limpialuneta y el cierre del maletero, pero este acabado, este texturizado, es simplemente un adhesivo puesto por encima de la chapa. Detalle que no me gusta, este gancho para la cuerda bastante endeble, la verdad. ¿Qué tenemos bajo el capó de este Corolla GR Sport? Bueno, pues básicamente se trata del mismo sistema híbrido de todos los Corolla 180. Insisto en que es la cuarta generación de los sistemas híbridos de Toyota. Han mejorado muchísimo la respuesta, básicamente porque han aumentado mucho la potencia de los motores eléctricos. Lo que tenemos aquí es un motor de combustión, 2 litros gasolina, ciclo Atkinson para mejorar la eficiencia y una transmisión transaxle de Toyota que lo que hace es, tiene dentro 2 motores eléctricos que combinados con el motor de combustión, mediante un tren de piñones epicicloidales, varían los desarrollos como si fuera un variador continuo, pero realmente no es un variador continuo. 150 caballos de gasolina y 102 caballos eléctricos. Al aumentar la potencia del motor eléctrico, lo que han conseguido es que esa sensación que teníamos antes de que el coche se aceleraba mucho y como que resbalaba, ha desaparecido en esta cuarta generación de híbridos de Toyota y es mucho más inmediata, instantánea y directa la relación entre el acelerador y lo que corre el coche y cómo aumenta de revoluciones. Aquí tenemos el inversor, que es donde ocurren todos los cambios de energía, de corriente continua alterna, de alta tensión a baja tensión, y, como veis, 2 circuitos de refrigeración, uno para el motor y otro precisamente para el inversor, que se calienta bastante en esos cambios de energía. Al abrir las puertas delanteras del Corolla nos recibe un panel de puerta con buenos materiales y un puesto de conducción que es común con el resto de los Corolla. Tenemos unos asientos, eso sí, con este toque deportivo. La ergonomía es muy buena, la verdad es que son muy cómodos y sujetan bien, y los materiales también son de gran calidad. Este es el salpicadero del Toyota Corolla, como veis, formas bastante sencillas en las que predominan las líneas rectas. En la consola central tenemos el selector del cambio, aquí va a aparecer una diferencia, es que no tenemos el modo B. Por delante de la palanca tenemos el selector de los modos de conducción y detrás de ella el freno de estacionamiento y el auto hold que aplica los frenos cuando detenemos el vehículo, por ejemplo en un semáforo. La pantalla del sistema multimedia es grande y está bien ubicada, además responde bien a los comandos táctiles. Los mandos de la climatización muy cómodos, accesibles y fáciles de manejar, y ya no tan fáciles de manejar las teclas para los asientos calefactados que quedan ahí delante, además, pues bueno, son un poquito anticuadas. Muy bien, esta es más o menos la vista que tiene el conductor del Corolla. Como veis, los mandos de la climatización y la pantalla me quedan bastante cerca del volante. Tenemos el volante multifunción, redondo, con muy buen tacto. La instrumentación para muchos es anticuada, hoy en día se estilan las instrumentaciones digitales, pero lo cierto es que estos diales se ven muy bien y en la pantalla central tenemos una gran pantalla en la cual podemos ver distinta información del ordenador de a bordo. Estas teclas que tenemos por la izquierda aquí abajo quedan un poco a desmano, pero la verdad es que no las vamos a utilizar mucho porque son las del control de estabilidad y la que apaga el asistente de luz de carretera. Aquí tenéis más en detalle la instrumentación, como veis puede mostrar diversa información. Es bastante completo el ordenador de a bordo y la verdad es que muy legible. Aunque no es un SUV, entrar y salir de las plazas delanteras del Corolla no es demasiado incómodo, es un coche que tiene un techo bastante alto y además el umbral no es demasiado voluminoso y es fácil entrar. Una vez dentro, la postura de conducción es buena, el asiento nos sujeta bien, el volante lo podemos regular en profundidad y en altura, tiene muy buen tacto, los mandos nos quedan a mano, salvo estos que os comentaba antes. En fin, el coche tiene una buena postura de conducción y la verdad es que en viajes es cómodo y no es un coche que nos fatigue demasiado. Al abrir las puertas traseras, bueno, plásticos duros y bastante cutrecillos, un hueco para llevar una lata en el panel de puerta, unos asientos bien configurados para 2 pasajeros, 3 van a ser multitud, y la nota positiva es que tenemos salidas de aireación también para los pasajeros traseros. El acceso a las plazas traseras es algo más incómodo, tenemos esta parte de aquí que debemos agachar un poco la cabeza y aparte de eso la puerta no es demasiado grande y el espacio dentro sin duda es uno de los puntos débiles del Corolla. El asiento delantero está puesto para mí un conductor de 1,85 m, ya veis que las piernas me rozan con el respaldo delantero,
Para la cabeza tengo suficiente altura, pero tampoco es que sobre demasiado. Y por supuesto en anchura, para 2 está bien, pero como decía antes, 3 son multitud. Muy bien, lo hemos visto por fuera y por dentro, así que ahora vamos a conducirlo. Apretamos el botón de arranque. Como tenemos suficiente batería, no vamos a escuchar que se ponga en marcha el motor de gasolina, ya que va a arrancar en modo eléctrico. Y solamente el texto que pone Ready y las siglas EV, porque está funcionando en modo eléctrico, nos advierten de que el coche está listo para empezar a rodar. Vamos a librar ese charco y a conducirlo. La verdad es que me ha gustado mucho la conducción del Toyota Corolla. Me parece que es un coche que te lleva a su terreno, te pide que conduzcas de forma eficiente y una vez más insisto en que no son necesarias unas suspensiones muy duras para que el coche se comporte bien en carretera y podamos conducir de forma ágil, incluso sport, y divertirnos al volante. Las suspensiones demasiado duras lo único que hacen es que las ruedas reboten y no copien bien el terreno. En ciudad es un coche facilísimo de conducir, tenemos la caja de cambios automática, es mucho más suave que un DSG, por ejemplo, a la hora de maniobrar cuando estamos en rampas, porque no hay nada que desembragar. Aquí, pues eso, el coche va a maniobrar con el motor eléctrico haciendo como motor de tracción y va a ser muy muy suave. La visibilidad no es muy buena hacia atrás, la luneta trasera no es muy grande, pero bueno, tenemos asistentes de todo tipo, cámara de marcha atrás, sensores de ángulo muerto dentro del pack del Safety Sense de Toyota, con lo cual el problema de la visibilidad queda mitigado por los asistentes avanzados a la conducción que integra este nivel de acabado. En carreteras secundarias, la verdad es que la dirección responde muy bien, los 180 caballos dan para hacer adelantamientos con suficiente seguridad. El tacto de los frenos, bueno, hay que acostumbrarse a él. Insisto en que los coches híbridos, lo que estamos pisando no es el circuito hidráulico de frenos. Fijaos, ya que ahora si piso el coche reacciona y gana velocidad rápidamente, ¿de acuerdo? Nos ponemos enseguida a los máximos legales. Insisto en que ahora es mucho más inmediata la reacción de los sistemas híbridos de Toyota, no tiene nada que ver con los de las primeras generaciones. Como digo, la potencia es más que suficiente para hacer adelantamientos con seguridad y para divertirnos también. Y lo que os comentaba de los frenos, el tacto es un poco artificial, pero bueno, las distancias de frenado son correctas y la verdad es que el coche se comporta muy muy bien en carreteras secundarias. Es estable, las reacciones son seguras, tiene un buen nivel de agarre, la motricidad es buena, en fin, no hay reproche posible en cuanto a comportamientos en carreteras secundarias. En autopista también es un coche muy dulce, enseguida se aploma en las curvas rápidas y las traza bien, transmite seguridad y confianza en las curvas rápidas y de nuevo en parte es debido a que las suspensiones no son demasiado secas. Aquí cuando estamos en una curva con el coche en pleno apoyo y pasamos por una junta de dilatación no notamos un golpe seco ni el coche hace vaivenes extraños, el coche simplemente absorbe el golpe y lo pasa recomponiéndose muy bien, sin malos gestos ni posturas extrañas. ¿Qué tal en cuanto a equipamiento este GR? Bueno, pues la verdad es que por el precio que tiene, alrededor de los 30.000 euros, es un coche que está muy bien. A nivel de confort tenemos climatizador de doble zona, con salidas independientes para las plazas traseras, acceso con llave inteligente, manos libres, arranque por botón, asientos calefactados, asiento del conductor regulable en altura, con reglaje también del apoyo lumbar, en fin, la verdad es que en cuanto a confort no está mal. En cuanto a conectividad, tenemos el sistema nuevo de Toyota. Es cierto que, por ejemplo, no tenemos navegador. Me pide que me suscriba para tener derecho al navegador, aunque bueno, hoy en día, ya que el coche tiene Apple CarPlay y Android Auto, no vamos a necesitar el navegador. Podemos utilizar el del móvil, que está siempre actualizado, y bueno, hoy en día el consumo de datos ya no es algo tan grave ni costoso como lo era anteriormente. Insisto, tenemos Apple CarPlay y Android Auto, hecho en falta a lo mejor un puerto de carga inalámbrico. Además el soporte que tenemos aquí para el teléfono es muy pequeño, no caben la mayor parte de los smartphones que hay hoy en día, que son como auténticas tablets en cuanto a tamaño. ¿Qué tal en cuanto a asistencias a la conducción? Pues también muy bien servido. Tenemos el pack del Toyota Safety Sense con alerta de colisión con frenado de emergencia, alerta de tráfico cruzado trasero, cámara de marcha atrás, asistente de mantenimiento en el carril, control de crucero adaptativo. En definitiva, el coche viene muy muy bien equipado también en cuanto a asistencias a la conducción.
que por otro lado también os advierto que hoy en día ya son básicamente un estándar, ¿de acuerdo? De hecho recuerdo que los vehículos homologados a partir del 1 de mayo del 2022 tienen que equipar 8 badas obligatorias, entre ellas el limitador de velocidad inteligente y la caja negra. Por último, los consumos, ¿qué tal son? Bueno, pues la verdad es que no hay queja posible. Es un coche que el sistema híbrido es muy eficaz, estamos hablando de consumos en el entorno de los 6 litros en ciudad, que está muy bien. En ciudad es cierto que es donde mejor partido le vamos a sacar al sistema híbrido. En autopista los máximos legales me está haciendo consumos en el entorno de los 6,2, 6,3 litros y en carreteras secundarias a los máximos legales, de nuevo, los consumos se me van a estabilizar en el entorno de los 5 litros. La verdad es que es un coche en el cual el sistema híbrido realmente es eficiente y ahorrador. Muy bien, pues después de hablar de los consumos y antes de decirte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este Toyota Corolla GR Sport, me gustaría recordarte, como siempre, que te suscribas al canal de Autocasión. Podrás ver videopruebas de coches nuevos como este interesantes, vídeos prácticos muy útiles y también vídeos de coches clásicos que seguro que te llaman mucho la atención. Bien, ¿qué es lo que más me ha gustado a mí de este Toyota Corolla GR Sport? Bueno, pues lo primero, los consumos. Me parece que estar en el entorno de los 6 litros, un coche con 180 caballos, hoy en día está muy bien y la verdad es que en ciudad además es un coche que consume bastante poco. Lo segundo que más me ha gustado es que disponemos de etiqueta eco y esto va a ser cada vez más importante. Os recuerdo que a partir del 1 de enero del año que viene, dentro de apenas 2 meses, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tendrán que tener su zona de bajas emisiones por imperativo europeo. Lo tercero que más me ha gustado de este coche es que tiene una buena relación precio-producto. Es cierto que 30.000 euros es mucha pasta, pero la verdad es que sus rivales cuestan lo mismo o más y no son mejores coches que este. ¿Qué es lo que no me ha gustado del Toyota GR Sport? Bueno, pues no me han gustado las plazas traseras. Considero que un coche de este tamaño, en el entorno de los 4,3, 4,4 metros, tiene que tener una mayor habitabilidad en las plazas traseras. Lo segundo que menos me ha gustado de este coche es esa costumbre de que los pasajeros traseros se traten con menosprecio respecto a los delanteros, esos paneles de puerta de plástico rígidos, esos asientos de peor acabado, en fin. Mi familia viaja en el coche y yo creo que toda mi familia y todos mis amigos dispongan de las mismas comodidades que yo en un coche que he pagado y bastante caro además. Lo tercero que menos me ha gustado del Toyota GR, del Toyota Corolla, es el maletero. Es cierto que tiene un volumen similar al que tenemos, por ejemplo, en un Volkswagen Golf, apenas hay 20 litros de diferencia, pero sí que es verdad que el umbral es muy alto y eso hace que los bultos que podamos meter en él tengan que ser bastante achaparrados, ¿de acuerdo? Porque, como digo, no tiene mucha altura entre el suelo y la bandeja. En fin, por mi parte nada más. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya resultado interesante y te haya servido para decidir si este es uno de tus candidatos o no. Y como siempre, por mi parte nada más. Desearte mucha suerte y hasta pronto.